Muy bien. Como veis, como lo he llenado por la mitad, cualquier oscilación que haga, como veis, pasa, ¿no?, la superficie por el punto central de la superficie esférica. Entonces ahora uno dice, oh, esto realmente, ¿qué es lo que tengo ahí? Esto es, me da igual que sea agua o que no sea agua, eso es como si fuese, es un sólido rígido realmente lo que tengo ahí. O sea, si es hielo, también sería lo mismo. ¿Me entendéis? Si uno dice, da igual, tú estás viendo que se mueve en bloque. Es un fluido, pero se está moviendo en bloque. Entonces lo que tienes que estudiar es, ¿quieres ver cómo oscila? Entonces necesito cómo oscila, me preguntan. Y además, hallar cómo son y además explícitamente, hallar el periodo de oscilación. O sea, aquí nada de mandangas, sino ensuciarse de verdad. Periodo de oscilación para pequeñas, si es a mano, para pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes. Y si es con el ordenador, para cualquiera. Pero claro, para cualquiera entonces ya se movería mucho la superficie. O sea, que me preguntan esto, ¿qué necesito otra vez? Necesito la ecuación que me describe el movimiento. Ecuaciones o ecuación que describe el movimiento. ¿De dónde la saco la ecuación del movimiento? Las ecuaciones del movimiento va a ser una. En este caso porque es una rotación. Fijaos, ahora uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es una rotación en torno a un eje fijo que pasa por el centro, ¿no? Que pasa por el centro de la esfera y además no cambia su orientación, o sea que es una rotación en el plano, es lo que se llama una. No significa que no sea un cuerpo tridimensional, significa que el eje de rotación en el movimiento no cambia su orientación en el espacio, por lo tanto todas las trayectorias de todos los puntos del sistema siguen trayectorias planas. Si yo me fijo en una, es una trayectoria contenida en un plano. Cada punto está contenido su movimiento en un plano. Planos paralelos, claro, si es tridimensional. Eso es lo que significa rotación en el plano. No que el cuerpo sea plano, sino que es tridimensional, ¿entendéis? Eso ya la primera cuestión. Si lo teníais claro, no hay ningún problema. Entonces ahora digo, vale, muy bien, pues entonces necesito, y va a ser entonces una, pues acordarme de cómo es ecuaciones del movimiento o leyes de Newton. Para la rotación. Y como se mueve en bloque, pues es para la rotación del sólido rígido, porque se mueve como un sólido rígido. Se mueve en bloque. En bloque. Y ahora, muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos la suma de los momentos va a ser igual la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a un punto que está en el eje de rotación y tomo la componente a lo largo del eje de rotación, es decir, la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al eje de rotación. Esto es un escalar, no le estoy poniendo un signo de vector. Tau. Se puede utilizar m, pero en física se utiliza mucho para eso tau. Le dejo la m para los ingenieros. Suma de los momentos de las fuerzas externas
respecto al eje de rotación. Entonces ahora es el momento, por eso lo dije de otra manera más, que era más largo, que es, vosotros sabéis tomar momentos de fuerzas, los momentos de las fuerzas es respecto a un punto. Si yo tengo una fuerza F y me dicen el momento con respecto a O, estoy diciendo, entonces, ¿qué te estás refiriendo ahí? Es un vector. Ahora sí, ya veis que pongo tau con signo de vector, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es calcular esto con respecto a cualquier punto me vale en el eje, y hago la proyección en la dirección del eje. Ese es el momento de las fuerzas, de cada una de las fuerzas respecto al eje de rotación. Y entonces ya para dejarlo aquí, ¿a qué va a ser igual? Uno dice F igual a m por a, F igual al momento de inercia por la aceleración angular. Momento de inercia respecto a ese eje de rotación, porque claro, los momentos de inercia hay que decir respecto a qué, y esta es la aceleración angular. Y luego seguimos. ¿Vale? Entonces podemos resolver esto y a ver qué pasa. Hace un rato viendo el problema de rotación del agua dentro de la pecera, y como necesitamos estudiar el movimiento, necesitábamos llegar a la ecuación del movimiento a través de las leyes de Newton, en este caso para la rotación. Y teníamos, como veis, esto era lo último que llegué a grabar. Vale, y ahí es donde vamos a funcionar. Entonces estamos en una rotación en el plano. Ya os dije lo que se entendía por una rotación en el plano. Teníamos, si es una rotación pura, como podemos considerar, ¿qué quiere decir una rotación pura? Que el eje de rotación está fijo, no se mueve. Entonces teníamos, ¿no?, pues, la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al eje de rotación fijo era el momento de inercia con respecto a ese eje por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Hay veces que tenéis, y también en este problema podríamos considerarlo, o sea que esta es la segunda ley de Newton en este caso, pero también podríamos considerar, o a veces en ciertos problemas en los cuales uno no ve claramente si hay un eje fijo. Hay, por ejemplo, si lanzo un bolígrafo o una tiza al aire, ¿no?, cómo está trasladándose y rotando alrededor de un eje virtual que está pasando por el centro de masas. Entonces, esa es una combinación de una rotación y una traslación. Traslación. No es que sea, por ejemplo, en nuestro problema, en el de la pecera, también podía cogerme una rotación y una traslación. La rotación se refiere alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. La traslación es el movimiento del centro de masas. Es decir, es como una partícula. O sea, que cuando uno se enfrenta a rotaciones, estás en el plano, puede considerar ambas cosas. Incluso lo diré para este problema cómo lo haríamos. En este caso, pues tendríamos la segunda ley de Newton para la rotación alrededor del eje que pasa por el centro de masa sería, ¿no?, la suma de las fuerzas externas. El momento de las fuerzas externas con respecto a un eje, voy a poner aquí
Cm igual a I, el momento de inercia con respecto a ese eje que pasa por el centro de masas, sería paralelo al otro, en este caso, por la aceleración angular alrededor de ese eje. Y en lo que se refiere al movimiento de traslación, cómo se está trasladando el centro de masas, pues tendríamos la fuerza neta, la suma de las fuerzas externas, ¿no? Va a ser igual a la masa total del cuerpo del sistema por la aceleración del centro de masas. Como una partícula, vamos. Considerar, por eso todos los problemas que se hacen sencillos a nivel de primero, coches, nosotros mismos, coches, realmente estás considerando el problema de una masa puntual. Realmente lo que estás haciendo es ver el movimiento del centro de masas. Bien, entonces tendríamos esto. Hay una relación entre ambas cosas y vamos a aplicarlo a lo mejor con este ejemplo y ya está. Tenemos la pecera. Entonces primero voy a considerar una rotación pura. Y luego digo cómo llegaríamos. Bien, teníamos esto. G, ese sería un equilibrio y lo que tenemos es como oscila. Bueno, el centro de masas pues se encontraría naturalmente pues, por un punto por aquí. Centro de masas naturalmente estoy considerando la parte del agua. Estaba pensando antes, este problema se puede hacer llenando todo de dos líquidos, por ejemplo aceite y agua, y ver las oscilaciones también. ¿De acuerdo? Aquí estoy olvidándome el aire, lo estoy despreciando el efecto del aire, pero también naturalmente está rotando el aire, tiene una masa, pero al ser tan pequeña lo estoy despreciando el efecto del aire, pero si no lo tendría que considerar también. Vale. Muy bien. ¿Cuáles son las fuerzas externas que tenemos por aquí? Vale. Tendríamos aquí o sea, estamos considerando únicamente como si eso estuviese solo colgado ahí de un eje, ¿no? Y por supuesto las paredes están realizando una fuerza, están sujetándolo, esa fuerza sería como una fuerza normal que está aplicada justo en el punto del eje. ¿De acuerdo? Se está sosteniendo el agua. O sea que también lo tengo que decir porque es una fuerza externa, las paredes están ejerciendo una fuerza sobre el agua que tengo ahí. Muy bien. Entonces tendríamos, pues por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito el momento con respecto a este punto, ¿no? Necesitaré entonces, si quiero aplicar y por alfa, fijaos que es alfa, la aceleración angular, voy a medir ángulos cuando está horizontal, pues estaría por aquí, el centro de masas ha girado un ángulo tita. Es decir, que alfa, que es la aceleración angular, es la derivada segunda de tita con respecto al tiempo dos veces, tita punto. Muy bien. Quiero calcular, necesito el momento de la fuerza normal es 0, ahora el momento del peso tendríamos ahí. ¿Qué necesito? Pues, todo de la gravedad. Tendríamos pues que multiplicar, como es mg, ¿no? Por lo que se llama el brazo de palanca, la distancia. Fijaos que lo que estoy haciendo aquí es esta distancia r por mg, ¿no? Y tomando, naturalmente, ese vector es perpendicular al plano de la pizarra de la pantalla. Cuidado con el sentido, o sea, es un vector. La única componente es la perpendicular a la pantalla. Lo que estoy escribiendo es eso, será el módulo de uno, módulo del otro por el seno del ángulo que forman,
Si uno coge la distancia esta por el seno del ángulo que forman ambos vectores, pues lo que te da es la distancia, está justo lo que se conoce como el brazo de palanca, la distancia del punto o del eje a la línea de acción de la fuerza. Es decir, que necesito aquí tendríamos esa distancia que sería, ¿cuál es? Voy a llamarle la distancia del origen al centro de masas D, llamamos D. ¿De acuerdo? D por el seno de tita. Fijaos, con un signo menos, cómo está intentando hacerlo girar, lo está intentando hacer girar, volviendo el momento, lo está intentando restituir a la posición original. Eso quiere decir que tiene sentido contrario a la rotación, es antihoraria la rotación, positivo es antihorario, el efecto del momento es en el sentido horario, por lo tanto signo menos. ¿No? Se ve bien. Vale. Es decir, que tengo ya aquí cómo sería. Bueno, necesito la masa de agua. Si el volumen es 4/3, ¿no?, de pi r al cubo, pues entonces tendré 2/3 de pi. El radio, por supuesto, me lo tienen que dar el de la pecera por la densidad del agua. O sea que la masa la tengo ahí. Pero necesito D, necesito hallar D, la distancia al eje desde el centro de masas medido. Fijaos que el centro de masas es el centro de gravedad, ahí ha ido, ¿no? La gravedad es una fuerza distribuida por todo el volumen del agua, una fuerza equivalente es precisamente la que he dibujado yo, ¿en qué punto? En el centro de gravedad, que es el centro de masas. Ahí no hay ningún problema, ¿no?, en lo que estoy diciendo. Entonces necesito hallar D. ¡Jo! Y eso es hallar el centro de masas, la posición del centro de masas de una semisfera. De una semisfera. La voy a poner vuelto hacia arriba. Eje Z, eje Y, eje X. Es una semisfera maciza, claro. Y uniforme. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pongo el origen de coordenadas aquí, necesito hallar el vector del centro de masas, es decir, necesito hallar la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, por supuesto R del centro de masas es la media ponderada, la masa total, ¿no?, que tendríamos, y aquí tendríamos pues el R diferencial de. Si yo divido ese cuerpo en masas infinitesimales, tendría eso, es el centro de masas como lo hay. La componente X, pues sería X diferencial de M, Y diferencial de M, hay que poner naturalmente el diferencial de M en función del volumen, es decir, que se trata de una integral triple, ¿no?, porque es en el volumen. Pero bueno, dos de ellas, o sea, una integral triple para cada una de ellas, ¿eh?, para esta y para esta. Por simetría, evidentemente, tal como he puesto los ejes, la componente X y la componente Y. Es decir, que el centro de masas, vamos, hablando claro, está justo sobre el eje Z, por simetría. Puedo hacer las integrales y me tienen que salir 0. Pero las va a hacer su padre, iba a decir. Por simetría, queda ahí. Y ahora solo necesito hallar que es justo, esta va a ser lo que me va a dar la distancia D. ¿No? Vale, entonces, el centro de masas. Tendremos la masa total, o sea, tengo que calcular lo primero, Z por diferencial D. Puedo hacerlo como integral triple en coordenadas polares esféricas, que es lo que está pidiendo el cuerpo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en coordenadas polares esféricas los límites de integración son muy fáciles de expresar, mientras que en coordenadas cartesianas ya no son tan fáciles. Conocéis las coordenadas polares esféricas, ¿no?
¿Sí o no? Ahí quiero una respuesta rápida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En alguna asignatura os han dado? Entonces, pero en otra asignatura, yo no digo en este curso, en otra asignatura, en algún, pues entonces ya no necesito darlas. ¿Me entiendes? Es que es imposible que os den un papelote, valga o no valga para mucho, sin, hombre, como ingenieros tenéis que haber visto las coordenadas polares esféricas y cilíndricas. Pero es que veo un no y un sí. Ahora es cuando... ¿Cómo? ¿En qué estabais? Que venís de... Ah, y no visteis entonces en... Bueno, pues entonces muy rápidamente para vosotros. O sea que puedo utilizar cartesianas X y Z, pero también puedo utilizar R, o sea, cualquier punto del espacio lo puedo determinar por 3 coordenadas, que es la distancia al origen, el ángulo que forma el vector, fijaos que este es el vector de posición, con respecto al eje Z, tita, y la proyección del vector de posición sobre el plano X, Y, forma un ángulo que es phi con respecto al eje X. Esa es por, digamos, tita es la colatitud, no la latitud, sino la colatitud. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces cualquiera, X sería, fijaos, R seno de tita coseno de phi, y R seno de tita seno de phi, y Z igual a R coseno de tita. Esa es la... Eso es como pasar de R, tita y phi a X y Z, y por supuesto se puede ir a la inversa. ¿De acuerdo? Con X y Z podéis allá. Esas son las coordenadas. Entonces, todavía no. Os han hablado del jacobiano y esas cosas, ¿no? Sí. Si uno necesita... Por eso... Porque el jacobiano, una de las utilidades que tiene es precisamente cómo cambiar pues, las medidas geométricas en el espacio de un sistema de coordenadas a otra. Por ejemplo, es decir, que si yo tengo el volumen en coordenadas cartesianas, pues está chupado un cubito de arista diferencial de X. Pero en coordenadas polares esféricas tengo que hacer un cubito de acuerdo a las coordenadas, que es, dejo, como en las coordenadas cartesianas, dejo 2 fijas y dejo moverse solo una. Si dejo tita y phi fijo y dejo que se mueva R, entonces tengo una arista del cubo diferencial de R. Dejo fijo R y phi y dejo mover tita. Tiene una arista R diferencial de tita. Dejo fijo R tita y muevo phi un poquitín, es decir, que lo tendría que hacer sobre la proyección para que me quedase ahí. Es decir, que tengo un cubito, ¿no?, de aristas. El de esta arista sería R. Fijaos que tengo la proyección R seno de tita diferencial de phi. Porque esta distancia es R seno de tita. Eso quiere decir que el volumen en coordenadas polares esféricas sería, fijaos que tengo por ahí 2 R's, R cuadrado seno de tita diferencial de R diferencial de tita diferencial de phi. Y es obligatorio, a mi entender, que cualquier ingeniero, iba a decir cualquier persona en cualquier titulación así un poco técnica o tal, esto lo haya visto. Por eso lo hago, ¿de acuerdo? Porque creo que es necesario. En coordenadas polares cilíndricas, pues lo único que intercambia son otras 3, son la distancia al eje Z, R o ρ, ahí la notación, eso es notación. El ángulo de giro con respecto al eje Z, por ejemplo el phi, y la coordenada Z a lo largo del... Es decir, son las polares en el plano, sumado la componente Z. Y tenéis esas 3. Por supuesto, se puede hacer también un elemento de volumen. Ya veis que aquí el jacobiano lo que os daría es el R cuadrado seno de tita. ¿No veis cómo pasa de una a otra? Pero ni jacobianos ni leches. Hacedme caso, es utilizar la cabeza. Es más lógico. Para mi gusto es mejor. Pero eso es cuestión de gustos. Para mí es mejor si lo haces. Si te equivocas con las cuentas, pues no, a lo mejor no te das cuenta de si eso tiene sentido o no. Por supuesto, las unidades dimensiones son las correctas. Diferencial de R, seno de tita dimensional, diferencial de tita dimensional, diferencial de phi es otro ángulo adimensional. Tenéis R cuadrado diferencial de R, L cubo es la de volumen, como Dios manda.
Vale, eso quiere decir que si yo meto esto aquí en la triple integral, tengo límites de integración en R, de 0 a R, mayúscula, el radio. Tengo una integral en tita, cuidado, para la esfera completa es en tita desde 0 hasta pi, no hasta 2pi, de 0 hasta pi, y en phi es de 0 a 2pi, ¿no? Si queréis cubrir toda la superficie terrestre. En el caso de la semiesfera, entonces tenemos desde 0 hasta R, en tita desde 0 a pi medios y en phi desde 0 a 2pi. Si uno hace la integral, le sale, anda a la mar, el 4/3 en el volumen, ¿eh? Los 4/3 de pi r al cubo, como Dios manda. Una integral triple. En este caso, no es la misma porque estamos multiplicando por z. Z, si uno lo quiere hacer así con estas coordenadas, pues entonces tiene que considerar que z es r por coseno de tita. Y entonces tienes una triple integral en r, en tita y en phi. Si lo quieres hacer en coordenadas cartesianas, que está chupado, expresarlo dentro, tienes la dificultad de los límites de integración, que unos dependen de otros. Pero yo, por supuesto que no voy a pasar por eso, ni siquiera voy a dejarlo todo, esta integral, como una integral en una sola variable. ¿Por qué? Porque yo saco el cuchillo ahí y yo ya sé algo de centros de masa de cuerpos con los cuales puedo formar una semiesfera. Es suma de discos. Una esfera es igual a suma de discos. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, el centro de masa de los discos está en el centro del disco. Es decir, que todo se reduce a un problema unidimensional. Cuidado, cada disco tiene su propia masa. Es decir, que ahora vamos a hacerlo. Tengo Z, o sea que tengo ahí... Lo que me va a dar es lo siguiente. Diferencial de M del disco. Disco. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Diferencial de M del disco. Voy a cogerme un disco genérico, claro, como siempre. De radio R minúscula, el radio del cacharro es R, se encuentra a una altura Z. Por supuesto, el espesor del disco es infinitesimal diferencial de Z. Pitágoras, por si lo necesito. La masa, área es pi r al cuadrado por la altura diferencial de Z por ρ la densidad. ¿No? Es decir, que tendré aquí Z por ρ pi r al cuadrado diferencial de Z. Bueno, cuidado que tengo Z y R, pero no son independientes, sino que, por supuesto, R cuadrado es R cuadrado menos Z cuadrado. Es decir, que podía ponerlo en función de R todo o en función de Z. Es decir, que tendré la integral de Z, ρ, pi, R al cuadrado menos Z al cuadrado, diferencial de Z. Límites de integración desde Z igual a 0 hasta Z igual a R. ¿Vale? Esto sale así de memoria. Hacéis la integral, que ahí no voy a perder el tiempo, está chupada esa integral. Pero por si acaso no nos... Ahí ya pensando en esto. Ay, madre. Qué asco. Esto es lo mismo que hacerlo con Wiki. Perdón, ¿de hacerlo con qué? Con Wiki. Lo de Papus, el Papus ese. Eso es para volúmenes de cuerpos de revolución. Ahí tendrías un pequeño problema, sí. En la semisfera es un semidisco o un cuarto de disco. Necesitas el centro de masas del disco. Lo comido por lo servido no te sirve para nada. Quiero decir que tienes razón, pero digamos útil es si te sale algo más sencillo. Y yo diría que para un cuarto de disco, ¿no? Pues la cosa no merece ni pensarlo. Es mucho más chupado esto. Por supuesto, lo de Papus pues viene de lo que estoy haciendo. A mí es tengo un cierto rechazo ante cosas así de memoria. O sea, cuando oigo sobre todo el Papus Goulding ese, pues, o sea, es simplemente entender de dónde sale.
Ah, sí, que lo tenía aquí. ¿Dónde tenía yo aquí? Ah, aquí. Aquí veis una, porque lo hice así rápido, ya no quería por la noche estar ahí con el dolor de cabeza. Pi, densidad, rho, R cuadrado, no puse rho porque lo había definido arriba y entonces me iba a aparecer un número y no quería que me pareciese. R cuadrado menos z cuadrado por z, de 0 hasta R. R aquí minúscula es R mayúscula. Claro, me sale un cuarto de la densidad de rho pi r a la cuarta, pero si divido por la masa, perdón, si divido por la masa. Si pongo, sí, si divido por la masa, porque tengo que dividir todo por la masa para hallar el z, fijaos, z en el centro de masas, el centro de masas será todo esto, dividido por la masa, pues me sale el 3/8 de R, vamos. Liquidado el asunto. Este asunto. Es decir, que el centro de masa se encuentra a una distancia de 3/8 de R del centro de lo que sería toda la origen. Bueno, ya tengo una cosa. Es igual a 3/8 de R. 3/8 de R. 3/8 de R. ¿Qué le vamos a hacer? Sale 3/8 de R. Mejor, ¿no? Que no salga una cosa más rara todavía. O sea que ya tenemos ahí, teníamos menos mg seno de D era mis 3/8 de R por el seno de tita igual a I por tita punto punto. Me queda ahí. Lo que os quiero decir es que suponer que suma de discos, estoy haciendo ya dos integrales de cabeza. Cuando hago lo del disco, ¿no? ¿Entendéis? Eso es lo que quiere decir. No es que sea una integral, no es que no sea una integral de volumen o que haya, sino que yo ya estoy de cabeza integrando fácilmente en dos de las variables. Eso es lo que significa sacar el cuchillo y cortarlo en piezas de las que tú ya conoces cosas. Y lo mismo voy a hacer otra vez. Me falta hallar el momento de inercia respecto a ese eje. Entonces, o sea que lo que tengo es... Aquí todavía hay... Bueno, no sé si ir más deprisa o no. Vamos a ver. Tengo o bien para la mitad. Fijaos, el momento... Momentos de inercia, yo creo que sí, ¿no? Habéis visto momentos de inercia, ¿no? ¿No? En física 1 no habéis... o en la de primero, sí habéis visto, ¿no? ¿No? Sí, sí habéis dado. Sí, lo sé. Sí, vamos, ahí ya momentos de inercia. Si fuese así el caso, que yo os veo más pajaritos que nada, diría aquí está chupado, porque el momento de inercia de una esfera maciza con respecto a un eje que pasa por su centro, todos los ejes son equivalentes, ¿no? Por la simetría del problema, la masa es uniformemente distribuida. ¿Cuál tendríamos entonces en este caso? Tendríamos 2/5 de la masa total de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. Es donde ahora mismo, si me hubieseis dicho con más aplomo eso, os diría, pues entonces está chupado si yo me apoyo en eso, porque entonces, claro, el momento de inercia de, toda la de una semiesfera por la simetría es la mitad. Cuidado que la masa sería la masa de toda la esfera. Eso significa que la masa de la semiesfera es m medios. Es decir, que no cambia nada. Dos quintos de mr al cuadrado. El mismo que el de una esfera maciza. El de una corteza esférica, o sea, de una superficie esférica, masa distribuida es 2/3. 2/3 de mr al cuadrado. Por eso,
los días, iba a decir, los días cambian dependiendo de cuánto hielo tengamos en la Antártida, sobre todo en la Antártida. Si se funde la Antártida, que son 3 kilómetros de pedazo de hielo bastante gordo, iba a decir, entonces todo ese agua se está distribuyendo toda esa masa por toda la superficie esférica. Ahí es como tener una esfera más un disco puesto. ¿De acuerdo? Entonces el momento de inercia interviene, eso, luego os diré por qué interviene, en la conservación del momento angular, en la duración de los días. ¿De acuerdo? Los días cambiarían, de hecho cambian de día a día, cambia, debido únicamente ya simplemente a la corriente circumpolar antártica. Hay veces que es más intensa y veces es que es menos intensa, entonces se tiene que conservar el momento angular, como el... entonces cambia. Es decir, que el día no siempre dura lo mismo. Bueno, las diferencias ya no me acuerdo de qué orden de magnitud son, microsegundos o por ahí. Pero bueno, se pueden medir. ¿Queréis que haga lo del momento de inercia de la semisfera o de la esfera? ¿Sí o no? Es decir, o sea, no perder el tiempo. Si no eso, pasamos a otra cosa y uso esto. ¿Sí significa qué? ¿Que me pase a otra cosa? ¿O? Muy bien. Suma de discos. Primero, definición del momento de inercia cualquier momento de inercia con respecto a un eje. Pues si yo tengo, otra vez, divido el cuerpo en masas infinitesimales, diferencial de m, el momento de inercia se define por la distancia, ahí tengo que tener cuidado, la distancia al eje r al cuadrado por diferencial de m. ¿Cómo está distribuida? Te está diciendo cómo está distribuida la masa alrededor de un eje, en este caso, bueno, general en el tensor de inercia, cómo está distribuida alrededor de un punto. ¿Vale? Entonces tengo que hacer, como veis, me estoy enfrentando a otra... Ah, tengo aquí el r cuadrado ese, como antes tengo el r cuadrado, que sería, pues, si esto es z, pues tendríamos menos z cuadrado. Es decir, que voy a transformarlo, voy a hacer la misma operación, va a ser casi similar, muy similar la integral. Ahora digo, esa es la definición del momento de inercia. Ahí ya, si queréis, me venís a ver y encantado de todas esas lagunas, las cubro, pero no, ya ahora aquí no, ¿vale? O sea que estoy a vuestra disposición. Bien, entonces, el momento de inercia de la esfera será la suma de los momentos de inercia de los discos. Otra vez corto. ¿Por qué? Porque el momento de inercia del disco es un medio de mr al cuadrado, ese sí es más fácil de acordarse. Ah, pero no me acuerdo del disco, entonces necesito del disco. O sea que tengo que hacerlo en pasos. El del disco es, de un disco, uniforme, todo ello, es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Si yo me pudiese ahora, os diría, ¿habéis visto el del disco? Pues entonces me apoyaría en este. El diferencial de I de un disco sería, fijaos, tendría aquí R. ¿A qué altura tengo el disco? A una altura Z con un radio R minúscula, es decir que, en mi caso, una vez que saco el cuchillo y corto en discos infinitesimales, tendría un medio de cómo es la masa de ese disco, lo mismo que antes, por el R al cuadrado. Esto lo metería aquí dentro. En el diferencial de masa ya visteis lo que tenía, era pi r al cuadrado diferencial de z. El r minúscula al cuadrado era r mayúscula al cuadrado menos z cuadrado. Esto también, eso quiere decir que me quedaría aquí una integral del estilo un medio de r cuadrado menos z al cuadrado, todo ello al cuadrado, que no se me olvide el rho, que no se me olvide el pi, que había un pi por ahí, ¿no? Pi r al cuadrado, diferencial de z. Entre z, si quiero para la esfera completa, desde z menos r hasta z más r. Si quiero de la semiesfera, desde z igual a 0 hasta z igual a r. Sí, pero tengo el problema de que entonces tengo que demostrar que he visto la del disco.
¿Veis cómo uno se está apoyando? Y del disco, un medio para un disco de radio R, toda la masa uniforme, ¿no? ¿En qué me voy a apoyar? Que el disco es suma de anillos de espesor infinitesimal. Ah, pero el momento de inercia del anillo está chupado. Es el cuerpo más fácil para momentos de inercia, con respecto a un eje que pasa por el punto central y es perpendicular al disco, porque toda la masa se encuentra a la misma distancia. Y del anillo es la masa del anillo por el radio del anillo al cuadrado. Es decir, que esto, ¿no? Si lo hago girar así, tendría la masa del anillo por el radio del anillo. Entonces lo que haría es I del disco, habéis visto el juego, suma de anillos. Es decir, que tendría aquí la masa del anillo, fijaos que esto tendría un espesor infinitesimal, es decir, corto otra vez con las tijeras y estiro, tengo un rectángulo que sería, si este es el radio R, 2pi R por diferencial de R. Eso sería el área. Voy a utilizar sigma para la densidad superficial, para no cambiarlo por el ρ, porque estoy en un cuerpo que es plano, superficial, mejor dicho. Bueno, es plano, la superficie plana. Entonces sigma sería la densidad superficial de masa, como distribuyo la masa por unidad de área. Tendríamos entonces, este sería el diferencial de m, es decir, que tendríamos aquí diferencial de m por r al cuadrado, es decir, que tendría aquí el sigma, 2pi, r diferencial de r por r al cuadrado, con r desde 0 a r hasta r. Yo os puedo asegurar, si sigma naturalmente es la masa total, m dividido por el área, pi r al cuadrado, ponéis sigma en función de eso, os queda el 1 medio. Ese es el momento de inercia de un disco. Bueno, entonces tendríamos el del disco. Si tengo el del disco, tengo el de la expresión para la semiesfera. ¿Y cuánto nos sale al integrar? Es una integral fácil. Bueno, lo dije desde el principio, me queda 2/5 para toda la esfera, 2/5 de la masa de la esfera total por el radio de la esfera al cuadrado. Si corto es una semiesfera, me vuelve a quedar la misma expresión siempre y cuando tenga en cuenta que la masa es de la semiesfera. Es decir, que ya tengo todos los ingredientes. Teníamos la segunda ley de Newton menos la masa, masa, vamos a poner m semiesfera. M semiesfera. ¿Qué teníamos por aquí? G. Teníamos D, ¿cuánto nos salía? 3/8 de R por el seno de tita igual a 2/5 de la masa de la semiesfera por r al cuadrado por tita punto punto. Bueno, vale, pues aquí podemos ya m semiesfera liquidado, divido todo por r al cuadrado, es decir que me queda aquí dividido por r, y este r al cuadrado por supuesto que se me va. Si multiplico por 5 medios, tengo eso ya, 15/16. Es decir, que tengo tita punto punto igual a menos 15/16 de g dividido por r por el seno. Ya sé cómo se mueve. Esto me lo está diciendo todo. Ya tengo todo lo que necesito. Ahora, en particular, ¿cuál es para pequeñas oscilaciones? O sea, que esto me diría siempre y cuando, cuidado,
siempre que la superficie siga siendo plana. Entonces ahora el asunto es, para pequeñas oscilaciones, para pequeñas amplitudes de oscilación, porque esto oscila como un péndulo, claro. ¿Qué tendríamos entonces? Que el seno de tita es tita. Aproximadamente tita. Términos superiores los desprecio. Eso quiere decir que para pequeñas oscilaciones tendría la ecuación del movimiento tita punto igual a menos 15 16avos de g dividido por r por tita. Este es un movimiento armónico simple. Lo mismo que el que tengo en menos k dividido por m por x para... Ahora uno dice, anda, esto es la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. Todo esto es la frecuencia de oscilación al cuadrado en mi caso. Es decir, que tendré cuidado que utilizo omega no para la velocidad angular, sino para la frecuencia angular. ¿Entendéis? No estoy poniendo esto, está mal. ¿De acuerdo? Una cosa es la frecuencia de oscilación, la frecuencia angular de oscilación, y otra cosa es la velocidad angular de oscilación, que, por supuesto, depende del tiempo. El periodo, 2pi dividido por omega, siendo omega, ¿qué teníamos ahí? 15 16avos, ¿no? 15 16avos de g dividido por r. Comprobad lo del 15 16avos, no sé, ahora mismo no me acuerdo. Y ya está, contestado al problema. ¿De acuerdo? El de la pecera. Ahora uno cogería y podría ver si eso es así o no es así. Vale. Si yo me cogiese como traslación y rotación, es decir, tendría que ver cómo es la traslación alrededor del centro de masas, el movimiento de... ¿no? Entonces fijaos que muy rápido, o sea, no lo voy a hacer, simplemente indicaros cómo aquí tendría el centro de masas, entonces tendría... ¿Cómo es el movimiento del centro de masas? Es un movimiento circular también, un arco de circunferencia. Entonces tendríamos aquí que ver cómo es la velocidad. La velocidad es la distancia por la velocidad angular, tita punto, es decir, que sería esta distancia. La velocidad v sería esa distancia d por tita punto. ¿De acuerdo? Y podríamos poner, pues entonces, lo mismo en lo de la fuerza neta. Otra vez tendríamos una ecuación para la traslación, una ecuación para la rotación, sería una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Entonces tendríamos la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a un eje que pasa por el centro de masas, igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas. Bueno, qué faena, porque ya no es el centro. Pero entonces tendría que cogerme esos teoremas que os gustan aprenderos de memoria, el teorema de los ejes paralelos y cosas de esas. De Steiner. Y ese quiere decir que el momento de inercia con respecto a un eje nos relaciona dos momentos de inercia. Ese sí que es dos momentos. Sale naturalmente de las expresiones de las definiciones de momento de inercia. ¿De acuerdo? O sea que no estoy haciendo una demostración, pero la demostración está chupada. Momento de inercia, la relación que hay entre los momentos de inercia con respecto a dos ejes paralelos es el momento de inercia con respecto a un eje, el que no pasa por el centro de masas, va a ser el del centro de masas más la masa total por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Eso quiere decir que el momento de inercia siempre es mínimo
con respecto al eje que pasa por el centro de masas. Como veis, esta cantidad es positiva. Bueno, puntos suspensivos y ahí... Quiero decir que con esto podríamos llegar a lo mismo, pero es más fácil verlo como rotación pura. ¿Cómo podría haberlo resuelto también? Fijaos, cuidado, hay una cosa en este problema, que es que he obviado o he despreciado los rozamientos, es decir, la viscosidad. Está rozando, si tiene viscosidad, roza con las paredes de la pecera, y eso, por supuesto, como en todos estos problemas, considero que el agua es ideal. No tiene viscosidad. Podríamos haber llegado, es un movimiento que es en una dimensión, unidimensional. Fijaos que lo he expresado todo en función de tita, ¿no? Solo tiene un grado de libertad. Eso significa que es una ecuación del movimiento. Podría haber llegado cuando tengo problemas con un solo grado de libertad en sistemas, en dinámica, Fijaos que hablamos en fluidos el otro día, cuántos grados de libertad tiene un fluido, de ahí viene la dificultad que tenía el puñetero de él. Pues ¿de qué orden? Teníamos del orden de 3 por 10 elevado a 23 o más grados de libertad. Es decir, que tengo 3 por 10 elevado a 23 ecuaciones del movimiento. Eso sí que son grados de libertad a lo bestia. Cuando tengo un sólido rígido, en general solo tengo 6 grados de libertad. Se reduce masivamente de 3 por 10 elevado a 23 a 6. Las ligaduras son que las distancias permanecen fijas. Si todavía impones más cosas, pues puedes llegar a problemas como este, que solo tiene uno. Cuando solo tiene un grado de libertad, entonces uno puede llegar a la ecuación del movimiento, y si no tiene disipación por rozamientos, a partir de la conservación de la energía mecánica, solamente en ese caso. O sea que yo podía haber cogido y haber dicho, ¿cómo es? ¿Se conserva la energía mecánica? Respuesta, sí. ¿Cuál es la energía mecánica? Energía cinética de A. Energía cinética, ya decía, D, es una rotación pura. Energía cinética de rotación, 1 medio. De I, por, cuidado, aquí me voy a quitar el omega, que para eso lo puse antes para la frecuencia angular, tita punto al cuadrado. Velocidad angular al cuadrado. Esta es la energía cinética de rotación, en el caso este sencillo, de rotación en el plano, que en 3 dimensiones la rotación es puñetera. La rotación en 3 dimensiones, giróscopos, cosas, lo que visteis hace un rato de las personas esas que estaban dentro del, ¿no? Bueno, para un avión, por supuesto que es interesante ver cómo son las fuerzas que están realizando aerodinámicas el aire alrededor de las alas y del cuerpo del avión, porque no solo tienes la fuerza neta, el drag y el lift, sino además esas fuerzas ejercen momentos. Y eso significa que hacen que el avión gire en alguna determinada dirección del espacio. ¿Lo entendéis? O sea que en 3 dimensiones la cosa es bastante más puñetera, pero a cambio es mucho más bonito. O sea, tiene las dos cosas, las dos componentes. Bueno, en nuestro caso, que es sencillo, en el plano es simplemente un medio. Uno intercambia la masa por el momento de inercia, uno intercambia la velocidad lineal por la velocidad angular. Si tengo un medio de mv al cuadrado, un medio de i omega al cuadrado. Omega, ya veis que digo omega para la velocidad angular. Más, esto sí es la rotación pura. Si fuese traslación y rotación, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, eso sería la energía cinética de traslación, más la energía cinética de rotación. Un medio de I, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas, por la velocidad angular al cuadrado respecto alrededor del centro de masas. Las velocidades angulares se puede ver inmediatamente que son las mismas en un caso que en otro. Es decir, que esto sería lo mismo. Esto y esto son la misma expresión. De hecho, es una de las formas chupadas que se utilizan en física de primero. Si uno no quiere la definición de momento de inercia expresamente, lo que coge uno es precisamente la energía cinética de rotación. Para, digamos, hacer un pequeño... para que la gente lo vea un poco más fácil. Coge esto, iguala una cosa a la otra y lo que le sale es el teorema de los ejes paralelos. Si uno utiliza este método. Pero bueno. Y luego, ¿qué tendríamos? La energía potencial, ¿no? Si yo tenía aquí la pecera y tengo esto, pues por supuesto tengo aquí en una posición genérica, tita, tengo aquí el C, tengo aquí el D. Es decir, que yo puedo coger, por ejemplo, con respecto a una altura, la situación original como situación de referencia en la energía potencial,
Eso quiere decir que entonces tendríamos aquí, inicialmente tendría, ¿qué energía potencial? Tendría m, la masa del m, por d, como está por abajo, menos md. Por g, claro. Exacto. Cuando está en esta posición, ¿cómo es la altura? Por abajo tendría menos m de coseno de tita. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Dios mío. Menos m de coseno de tita por g. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si yo resto tendría aquí 1 menos, o sea, la diferencia de altura sería m de 1 menos coseno de tita por g. Esta sería la variación en la energía potencial gravitatoria cuando ha girado un ángulo tita. Esto es lo que le tengo que sumar aquí. Y esa sería la energía mecánica, bueno, o aquí. La energía mecánica en este caso no disipa, por lo tanto es constante. Eso quiere decir que si yo hago la derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo, esto tiene que ser igual a 0. Si hago la derivada de este término con respecto al tiempo y hago la derivada respecto al tiempo de este término, fijaos que tita depende del tiempo, que nos sale justo la misma ecuación. ¿De acuerdo? La ecuación que vimos hace un momento. Tita punto punto igual a menos 15/16 de la masa del puñetero agua de la semiesfera, de la pecera, por seno de tita. Y el GR, G dividido por R. Nos sale lo mismo. ¿Podéis comprobarlo? ¿Lo deriváis? O sea que ahora es donde lo deriváis con respecto al tiempo y os tiene que salir lo mismo. Fijaos que os saldrá un factor común que es tita punto en todos los términos. Tita punto por paréntesis, paréntesis igual a 0. Eso quiere decir o que bien tita punto es 0 o que todo lo que hay entre paréntesis es 0. Como es una situación genérica, tita punto no es siempre 0. Eso quiere decir que lo que tenéis entre paréntesis es igual a 0, que es la ecuación del movimiento anterior. Ya, os dais... Siento tener que ir a esta velocidad. Me podéis preguntar fuera, pero ¿os dais cuenta? Si ahora me preguntan ¿cómo oscila ese agua dentro? Por supuesto que yo sé que si lo pongo con las ecuaciones de Navier-Stokes y empiezo a hacer suposiciones de... Al final lo que me sale es esta cosa. ¿Lo entendéis? Por eso enfrentarse a problemas de fluidos lo mejor es, cuanto más sencillo, luego ya vendrá lo complicado. Bueno. Ya que estamos con, iba a decir, el otro me lo quiero no así, pero fijaos, cuando he dicho esto podéis pensar en lo siguiente, así os animo en algún momento a pensar en lo que acabo de decir al final es, si tienes un movimiento que es unidimensional y no tienes disipación, se conserva la energía mecánica, por lo tanto puedes derivar con respecto al tiempo, toda la energía mecánica lo tienes que poner en función de un parámetro, por eso un parámetro, una variable, por eso es unidimensional, y os sale la ecuación del movimiento. Por lo tanto, mi apuesta es problema de fluidos. Uno precioso. Tengo un tubo. A ver si lo habéis entendido. Tengo un tubo en forma de U y lo lleno de agua o de cualquier líquido que os salga de las narices. Bajo la acción de la gravedad. ¿Lo veis? La longitud lo lleno hasta un cierto nivel. En equilibrio está así. Como datos. La longitud toda, desde la superficie de un lado a otro, la longitud es L. Desde este punto hasta este punto, L. La sección del tubo es constante. No hay rozamientos, no hay viscosidad. ¿Está entendido? Las condiciones. Nos dan G, nos dan L, nos dan A.
Y ahora cojo el tubo y lo muevo. Hago así, lo giro un poco y lo vuelvo a dejar quieto. Es decir, que perturbo el sistema de tal manera que, claro, por un lado ha bajado y por el otro ha subido. ¿Se ha entendido? Quiero saber cómo oscila eso. Está chupado. Aquí uno dice, un líquido. ¿Es un líquido? Es un problema de fluidos. ¿Entendéis lo que os... Se puede hacer, os estoy diciendo, coged, se puede hacer de varias formas, chupado, muy fácil es. Mirad a ver, ¿cuál es la coordenada? O sea, es unidimensional. ¿Qué coordenada podéis utilizar? Nos vamos. Hombre, yo diría que la altura como pequeña indicación y lo ponéis todo en función de I, lo que se ha desplazado por arriba y el otro lado por abajo. Buscáis la energía cinética, buscáis la energía potencial gravitatoria, deriváis y me decís cuánto vale. No vaya a ser que lo ponga en un examen, ¿eh? Muy bien, y lo dejamos aquí.